En este video vamos a aprender más verbos útiles para entender una lectura o expresarse en inglés. El verbo show en general significa mostrar, pero aquí significa notarse, cuando hablamos de que algo se nota o se ve. Se nota en tu cara. It shows in your face. Tu calzón se está viendo cuando hablamos de la ropa interior de una mujer. Your panties are showing. Look aquí significa lucir, verse. Él no luce o se ve tan joven. Se nota su edad. He doesn't look so young. His age shows. Él no parece que tuviera esa edad. Literalmente, él no luce su edad. He doesn't look his age. Cuando show está seguido de off, show off significa exhibir, lucir, cuando hablamos de presumir. A él le gusta exhibir su cuerpo. He likes to show off his body. How are you holding up? Esta pregunta significa ¿y cómo estás? Dicho después de haber pasado una experiencia impactante, como por ejemplo la muerte de un pariente. Es algo así como decir ¿y cómo estás lidiando con el asunto? Step on, dijimos en un anterior video, que significa pisar algo. Mira, una cucaracha, písalo. Look, a cockroach, step on it. Otro verbo que se puede usar en este caso es squish. Tiene la idea de aplastar algo y squish es el sonido que hace. Look, a cockroach, squish it. Squeeze significa apretar algo fuerte, como por ejemplo a una persona. También significa exprimir. Exprime el jugo del limón. Squeeze the juice from the lemon. Squirt es la acción de un líquido cuando sale con fuerza, rápidamente. Por ejemplo, si uso una pistola de agua. Echa un poquito de agua en la oreja para que salga el cerillo. Squirt a little bit of water into the ear so that the wax comes out. Adorar es adore. Adoro correr afuera. I adore running outdoors. La palabra outdoors se usa cuando se hace alguna actividad fuera de un edificio o casa, en contraste a decir dentro de ellas. Si se quiere decir dentro en oposición a hacer algo afuera, se usa indoors. Cuando se habla de adorar en el sentido religioso, no se usa adore, sino worship. Deberías adorar a Dios y no al dinero. You should worship God and not money. El verbo dismiss significa rechazar, no tomar en cuenta. Nuestra propuesta fue rechazada. Our proposal was dismissed. Dismiss también significa dejar ir. Dejaron ir a las tropas. They dismissed the troops. Class dismissed es una forma común de que un profesor diga que se acabó la clase, es decir, que los estudiantes pueden irse. Drop out es la acción de dejar los estudios, es decir, dejar de asistir a un centro de enseñanza. Dejé la escuela a los 16 y empecé a trabajar desde entonces. I dropped out of school at 16 and started working ever since.
Pat es la acción de dar una palmadita, por ejemplo, en el hombro o en la cabeza. Mi perro odia que le toquen la cabeza. My dog hates being patted in the head. La palabra pet significa animal doméstico, pero como verbo significa acariciar, comúnmente usado cuando se habla de acariciar animales. Mi hijo está acariciando al gato. My kid is petting the cat. Recuerden que pat es dar una palmadita, mientras que pet es acariciar. Scratch es rascar. Puedes rascarme la espalda. Can you scratch my back? Cut es cortar, pero cut off es una forma más explícita de decir cortar o remover la parte de un todo. Corta las hojas del apio. Cut the leaves off the celery. Tuvieron que cortarle su pierna. They had to cut off his leg. Cut off también se usa cuando alguien te corta la palabra de repente. Estaba hablando y él de repente me cortó. I was speaking and he suddenly cut me off. Cut out se usa cuando uno corta algo dándole forma. Por ejemplo, si se habla de unos dibujos en un papel y se dice a alguien que corte los bordes de tal modo que solo queden las figuras. Corta las figuras. Cut out the figures. Mingle significa socializar, especialmente hablando de alguna actividad en donde las personas entablan amistad para conocerse. Ya que viniste a la fiesta, deberías socializar y hablar a la gente. Since you came to the party, you should mingle and talk to people. Single and ready to mingle es una frase común que significa soltero y listo para conocer a alguien. Como ya casi todos saben, learn significa aprender. Eso lo aprendí de mis padres. I learned that from my parents. Pero learn también puede significar enterarse. Acabo de enterarme quién te hizo esto. I just learned who did this to you. Llorar se dice cry, pero el verbo bawl significa llorar, pero a mares, es decir, bastante. Ella estaba llorando bastante durante toda la película. She was bawling throughout the entire movie. A veces van a ver que agregan out a la idea para expresar la magnitud del llanto. I was bawling my eyes out. Tengan cuidado en confundir este verbo bawl con la jerga bawl, que posiblemente lo van a oír más en canciones de rap. Bawl aquí significa gastar mucho dinero. I'm balling. Mope around significa estar deprimido, cabizbajo y rondar por todo lado con esa actitud. Ella andaba cabizbaja y triste todo el día. She was moping around all day. Frown significa fruncir el ceño, es decir, poner las cejas de esta manera. Frown upon significa desaprobar. No es un verbo que se usa mucho, pero les puede servir a la hora de entender una idea en donde se usa este verbo. El fumar es un hábito que es mal visto. Smoking is a habit that is frowned upon. Cuando una embarcación se da vuelta, se usa el verbo capsize. El barco se volteó cerca a la costa.
The boat capsized near the coast. Fold significa doblar. Cuando hablamos de que cuando doblemos dicha cosa, una parte esté sobre la otra. Por ejemplo, doblar ropa, un papel. Tengo muchas ropas que doblar. I got a lot of clothes to fold. Doble el papel por la mitad. Fold the paper in half. En cambio, doblar, cuando la cosa al ser doblada queda curvada y no derecha, se expresa por bend. Ese mago puede doblar una cuchara. That magician can bend a spoon. Bend down significa agacharse para abajo. Noten que el pasado de bend es bent. Me agaché y levanté a mi hijo. I bent down and lifted my son. En cambio, bent over da la idea de doblar el cuerpo hacia abajo sin doblar las rodillas. Me está doliendo la espalda. Ni siquiera puedo doblarme. My back is hurting. I can't even bend over. El verbo cue es la acción de avisar a alguien a que se empiece una actividad. Es lo que hacen los directores de cine, por ejemplo, cuando avisan a los actores a que empiecen a actuar alguna escena, o que entre la música a un determinado tiempo. Esto se podría leer en un relato. Entonces entré al cuarto oscuro. Ahí entra la música de terror. Then I walked into the dark room. Cue the spooky music. Skip significa saltarse, omitir. No deberías dejar de tomar desayuno. Es decir, no te saltes el desayuno o no omitas el desayuno y solo comas el almuerzo. You shouldn't skip breakfast.